Amigos, atención, hay noticia importantísima de último momento en asilo y deportaciones. Hay una mala noticia para quienes quieran pedir asilo en la frontera de Estados Unidos. Un juez federal acaba de bloquear el levantamiento del título 42 que pretendía llevar adelante el gobierno de Biden. El título 42, te voy a explicar todo en este video, permite expulsar rápidamente a los inmigrantes en la frontera de Estados Unidos por razones de salud pública, de salubridad pública y sin posibilidad de que estas personas puedan ver a un juez para poder pedir asilo. Esto se empezó a usar, el título 42, digo, por la pandemia del COVID. Biden luego anunció que iba a levantar esta medida del título 42, pero un juez recién, hace instantes, se lo acaba de impedir. Esta es la noticia de último momento. Soy Julio, abogado de inmigración, soy Julio Llanarte. Esto es Inmigración TV y vamos ya mismo a la información. Muy bien, entonces, como te decía, un juez federal acaba de bloquear hace instantes el levantamiento del título 42 que pretendía el gobierno de Biden. El presidente Biden había anunciado que terminaría con el título 42 el 23 de mayo. Como te decía entonces, el título 42, ¿para qué se usa? Muy simplemente para evitar contagios del COVID. Con la pandemia se reinstauró este procedimiento y lo que terminaba pasando para cuando se lo ejecutaba es que se expulsaba rápidamente a los inmigrantes en la frontera y de esta manera los inmigrantes no podían ni siquiera ver a un juez para pedirles, por ejemplo, el asilo, ¿no? Esta medida, como te digo, se empezó a usar por la pandemia, la están usando desde marzo del año 2020, ya casi 2 años, y ya se expulsaron, bueno, en el último tiempo a unos 2 millones de personas desde entonces. Muchos de estos, como te digo, son inmigrantes que están yendo a la frontera para pedir asilo por persecución en sus países. Hay personas que están sufriendo, en Latinoamérica lo sabemos muy bien, persecuciones por ideología política, y persecución por religión, por raza, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular, las causales de asilo, básicamente. Y bueno, entonces la medida, quiero decir, a medida que la pandemia se fue controlando, a medida que los números de la pandemia, del COVID, gracias a Dios, están bajando, mucha gente, muchas organizaciones no gubernamentales, organizaciones de inmigrantes y activistas le empezaron a reclamar al gobierno y a la CDC que levante esta medida porque ya está perdiendo el sentido, es el argumento que dan, en el sentido de que si ya no hay tanta pandemia, ¿por qué están usándolo el título 42? Es una excusa el título 42 como política para controlar el flujo de inmigrantes en la frontera. Bueno, ante esta situación, la CDC, que es la autoridad sanitaria de los Estados Unidos, que es la que tiene que tomar esta, digamos, decisión de determinar cómo viene la pandemia y si el título 42 tiene sentido o no, dijo entonces que había que terminar con el título 42. Y entonces el presidente Biden, ante esta decisión de la CDC, dijo que levantaría la medida el 23 de mayo. Esto es lo que había pasado. Cuando sucedió esto, obviamente, esto produjo mucha preocupación en varios legisladores del Congreso, obviamente del Partido Republicano sobre todo, pero también algunos legisladores del Partido Demócrata, del propio partido del gobierno de Biden, legisladores que estaban muy preocupados porque decían que si se levantaba el título 42 iba a haber una avalancha de inmigrantes en la frontera, básicamente. También varios gobernadores de varios estados, unos 24 estados, compartían esta preocupación y, bueno, básicamente de que haya una avalancha incontrolable de inmigrantes en la frontera. Entonces, lo que sucedió fue que algunos estados presentaron una demanda en los tribunales federales reclamando que no se levante por ahora el título 42 tal como quería hacer Biden. Lo que sí, no te olvides de suscribirte, apretar la bendita campanita si no te perdés ninguna noticia como esta ni ningún video. Estamos subiendo mucho más contenido y sesiones en vivo. Bueno, entonces el gobierno lo que dijo es que esperaba básicamente si fuera a levantar el título 42, es que unos 18.000 inmigrantes por día podrían acercarse a la frontera una vez que se levante la medida. Hay algunas evaluaciones que estiman que en realidad no son 18.000, sino serían unos 12.000. Actualmente, con el título 42 todavía vigente, hay un promedio de más o menos unas 8.000 personas que se acercan a la frontera por día. Como te contaba entonces en otros videos que por ahí viste acá en Inmigración TV, hubo cruces de declaraciones entre algunos legisladores y gobernadores y también el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas,
por todo este tema. Mayorkas planteó, anticipándose a estos problemas, unas medidas para que el gobierno tiene pensado implementar una vez que se levante el título 42. Hasta ahí habíamos llegado. Bueno, lo que acaba de pasar entonces es que un juez le acaba de dar la razón a estos 24 estados que están demandando al gobierno para que no levante el título 42 y entonces el gobierno está perdiendo esta causa. Veremos entonces cómo sigue esta situación. Lo que resta ver ahora es si el gobierno va a apelar la medida, si el gobierno va a esperar. Algunos dicen que esto hasta le viene bien al gobierno porque si llegara a haber un descontrol en la frontera, a razón de esto, podría perjudicar sus chances electorales. No te olvides que estamos en un año electoral en Estados Unidos. Todas estas cosas tienen que ver también. Lo que hacen unos y otros tiene que ver con intereses políticos también. Así que vamos a ver qué termina pasando en ese sentido. Y no te olvides entonces de suscribirte apretando la bendita campanita si no te perdés ningún video. Y como siempre digo, pórtense bien y no rompan nada. Adiós amigos y hasta pronto.